Hola amigos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Soy José Antonio, un licenciado en Derecho, egresado también de Ciencias Religiosas. Hoy hablaremos de un gigante, San Pedro, el humilde pescador que Jesús eligió para edificar su iglesia. Estamos en el siglo I, un tiempo de caos, persecución y promesas divinas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Todo, porque la fe que nos une, la que nos da fuerza para trabajar y luchar y vivir libres, nació en estas primeras comunidades cristianas que Pedro organizó con esfuerzo y oración. Este video es para ti, joven que busca sentido en un mundo confuso, y también es mi legado para mi hija, para que nunca olvide de dónde venimos ni a dónde vamos. Vamos a descubrir cómo la fe de un hombre sencillo se convirtió en la roca de la civilización cristiana, un ejemplo de liderazgo y unidad que necesitamos hoy más que nunca. Prepárate para un recorrido que te inspire a defender lo que somos, un pueblo de fe, tradición y esperanza. El sentido de la fe. Imagina el siglo I. El Imperio Romano extiende su poder sobre vastos territorios, desde España hasta Siria, con ejércitos implacables y emperadores como Nerón, quien gobernó con mano dura entre el 54 y 68 después de Cristo. En Judea, el pueblo judío lucha por sobrevivir tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, un golpe que quebró su vida. Es una era de crisis. Hambrunas azotan a los pobres, guerras sacuden las fronteras, y la confusión reina entre las culturas sometidas. Pero en medio de este desorden, una pequeña semilla brota: las comunidades cristianas. Los primeros seguidores de Jesús, apenas unas decenas, se reúnen en secreto en casas humildes, cuevas oscuras y catacumbas, perseguidos por quienes los ven como amenaza, mientras el paganismo ofrecía placeres fugaces, espectáculos crueles, festines vacíos, dioses que esclavizaban el espíritu. La iglesia naciente enseña valores eternos, dignidad para cada persona, esperanza más allá de la muerte, un amor que une. Frente a herejías como los gnósticos que negaban la humanidad de Cristo, los líderes cristianos, guiados por Pedro, defendieron la verdad. En un mundo de esclavitud y caos, la fe trajo libertad espiritual al hombre común. Este fue el crisol de nuestra civilización, una herencia que hoy quieren que olvidemos, seducidos por ideologías que prometen progreso, pero entregan vacío, prometen igualdad, pero dividen en bandos y castigan a quien no se alinea. Prometen libertad a la mujer, pero le encadenan a sacrificar su maternidad y a renunciar a criar a sus hijos para someterse a un sistema que la explota bajo la fachada del empoderamiento. Prometen prosperidad, pero aplastan el esfuerzo y reparten pobreza. Y esa ideología que dice que puedes ser lo que quieras, confunde a los jóvenes y los deja sin rumbo, sin fe, sin raíces. En el siglo I, la Iglesia mostró que la fuerza está en la comunidad arraigada en Dios, no en promesas que se desvanecen. San Pedro, originalmente llamado Simón, hijo de Jonás, nació en Betsaida, una aldea de pescadores en Galilea. Era un hombre humilde de manos endurecidas por las redes, sin educación formal ni riqueza material. Sin embargo, su vida cambió irrevocablemente cuando Jesús lo encontró a orillas del mar de Galilea y le dijo: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Desde ese instante, Simón se transformó en Pedro, el primero entre los apóstoles, siempre mencionado al inicio de las listas del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Hechos lo mencionan primero, destacando su liderazgo entre los 12. El Nuevo Testamento está repleto de menciones a Pedro, subrayando su papel central. En Mateo 16:18 Jesús declara: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. En el versículo siguiente le entrega las llaves del reino de los cielos, un símbolo de autoridad, único entre los apóstoles, estableciéndolo como custodio de la fe. Cuando Jesús camina sobre el agua, en Mateo 14, 28, 29, Pedro es el único que osa salir de la barca, mostrando una fe audaz.
aunque vacila y necesita ser sostenido por Cristo. En Juan 21, 15, 17, tras la resurrección, Jesús le encarga 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, confiándole el cuidado de su rebaño, un mandato que resuena como fundamento de su misión unificada. En Hechos de los Apóstoles, Pedro emerge como un líder indiscutible. En Pentecostés, su prédica En Hechos de los Apóstoles, Pedro emerge como un líder indiscutible. En Pentecostés, su prédica convierte a 3.000 personas, marcando el nacimiento de la Iglesia. En Hechos 3:6, cura a un paralítico en el nombre de Jesús, demostrando el poder de la fe en acción. En el Concilio de Jerusalén, resuelve un conflicto crucial entre judíos y gentiles, declarando que la salvación es por gracia, no por la ley mosaica, unificando así la Iglesia primitiva. Incluso en sus debilidades, Pedro enseña, niega a Jesús 3 veces antes del canto del gallo, pero sus lágrimas de arrepentimiento lo convierten en un modelo de conversión. Jesús lo restaura y lo fortalece, diciéndole en Lucas 22, 31 y 32, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Sus cartas, escritas entre el año 60 y 67 después de Cristo, son un legado de su magisterio. En 1 de Pedro 2:9 llama a los cristianos linaje escogido, nación santa, dándoles una identidad sólida en tiempos de persecución. En su segunda carta, capítulo 1, 16-18, defiende la verdad del Evangelio contra las herejías, afirmando que no sigue fábulas ingeniosas, sino lo que vio con sus ojos en la transfiguración. En Marcos 16:7, el ángel en la tumba vacía menciona a Pedro por su nombre. Decid a sus discípulos y a Pedro, cierro la cita, señalándolo como líder a quien los demás deben seguir. Hasta su muerte, Pedro unifica. Según la tradición, fue crucificado cabeza abajo en Roma entre el año 64 y 67 bajo Nerón, porque no consideró digno de morir como su maestro. Pedro no solo fue testigo de Cristo, fue el instrumento de su unidad. Fundó comunidades en Jerusalén, Antioquía y finalmente en Roma, donde su martirio selló la sede apostólica. En Hechos 10, 34-48, bautiza a Cornelio, el primer gentil, abriendo la iglesia a todos los pueblos. Su liderazgo trasciende su vida, como lo atestiguan los padres de la iglesia, quienes confirman. San Clemente Romano, tercer sucesor de Pedro como obispo de Roma, escribe la carta a los Corintios, 1 Clemente 5:6. Interviniendo en un conflicto eclesial en Corinto, dice, abro cita, si algunos son desobedientes a lo que por él ha sido dicho a través de nosotros, sepa que se envolverán en no pequeño pecado y peligro. Cierro cita. Esta intervención, apenas unas décadas tras la muerte de Pedro, muestra que la Iglesia de Roma ya ejercía autoridad moral y disciplinaria sobre otras comunidades, un signo temprano del liderazgo de la sede petrina. San Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles y obispo oriental, en su carta a los romanos, prólogo, reconoce la preeminencia de Roma. Abro cita. La iglesia que preside en el amor, que tiene la primacía entre las iglesias, cierro cita. Escrita camino a su martirio, esta declaración de un líder del Este subraya el papel especial de Roma en la unidad universal, un eco del legado de Pedro. Tertuliano, en su etapa católica, antes de unirse a los montanistas, escribe en De Pudicitia, abro cita, la iglesia también fue edificada sobre Pedro. A él le fue dado el encargo de alimentar el rebaño del Señor, cierro cita. Aunque luego se apartó, su testimonio temprano valida la autoridad petrina como fundamento eclesial. Clemente de Alejandría, en ¿Quién es el rico que se salva?, lo llama, abro cita, el bendito Pedro, el escogido, el preeminente, el primero de los discípulos, cierro cita, destacando su posición singular. Orígenes, en su comentario sobre Mateo, reflexiona sobre Mateo 16-18, abro cita. Si suponemos correctamente que la iglesia está edificada sobre Pedro,
Eso significa que contra ella no prevalecerán las puertas del infierno. Cerramos cita. Este teólogo alejandrino refuerza la idea de Pedro como fundamento inquebrantable. San Cipriano de Carta, en De Unitate Ecclesiae, es aún más claro. Abro cita. El Señor dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De aquí nace la unidad del sacerdocio y la primacía de la cátedra. Cierro cita. Añade en el capítulo 6. Abro cita. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Cierro cita. Aunque tuvo disputas con el Papa Esteban I sobre el bautismo de herejes, nunca negó la importancia de la cátedra de Pedro como fuente de unidad. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, relata, abro cita, Pedro, el primero entre los apóstoles, habiendo predicado el Evangelio en Ponto, Galicia, Bitina, Capadocia y Asia, finalmente vino a Roma y fue crucificado cabeza abajo. Cierro cita. Este historiador confirma la presencia de Pedro en Roma y su liderazgo universal. San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis lo llama, abro cita, Pedro, el jefe supremo de los apóstoles, el que lleva la corona, que negó al Señor y se arrepintió, cierro cita, resaltando su primacía. San Efrén de Siria, en sus himnos, lo describe como, abro cita, la cabeza de los discípulos y la roca sobre la cual está edificada la iglesia, cierro cita, enfatizando su rol estructural. San Basilio Magno, en Ipsalmum, escribe, abro cita, uno solo es elegido entre los apóstoles para que, establecido como cabeza, disipara las dudas de los demás. Cierro cita. Este doctor de la Iglesia Oriental reconoce la autoridad de Pedro como unificador. San Juan Crisóstomo, el Boca de Oro, lo exalta en su homilía 88 sobre Juan. Abro cita. Pedro, el jefe de los apóstoles, la base de la fe, el fundamento de la Iglesia, el pescador de los cielos. Cierro cita. En su homilía 54 sobre Mateo, añade, abro cita, Cristo dio a Pedro las llaves del reino de los cielos, para mostrar la autoridad que le daba sobre toda la iglesia. San Ambrosio de Milán, en su comentario sobre los Salmos, afirma, donde está Pedro, ahí está la iglesia. Cierro cita. Esta frase, base de citas posteriores, subraya a Pedro como garante de la unidad. El Papa Dámaso I, en una carta a los obispos orientales, declara, abro cita, la Santa Iglesia Romana ha sido colocada a la cabeza, no por las decisiones de los concilios, sino ha recibido la primicia por la voz de nuestro Señor y Salvador en el Evangelio. Cierro cita, anclando la autoridad de Roma en las palabras de Cristo y a Pedro. San Optato de Milevi, en contra de los donatistas, escribe, abro cita, tú no puedes negar que sabes que en la ciudad de Roma, la cátedra episcopal fue conferida primero a Pedro, la cátedra en la cual se sentó Pedro, él mismo, que fue cabeza de todos los apóstoles. Cierro cita, validando la sucesión apostólica romana. San Jerónimo, en su epístola 15, al Papa Dámaso, confiesa, abro cita, he decidido consultar la cátedra de Pedro. Sé que sobre esta roca está edificada la iglesia. Cualquiera que no está con ella está disperso. Cierro cita. Desde Belén, este erudito reconoce la autoridad romana. San Paciano de Barcelona, en su epístola Sinfonarios, señala, en la iglesia, la cátedra, abro cita, en la iglesia, la cátedra de Pedro y la fe que predicó permanecen firmes. Cierro cita. Descartando la continuidad doctrinal. Destacando la continuidad doctrinal. El Papa Inocencio I, en una carta al Concilio de Cartago, afirma, ninguna cosa, abro cita, ninguna cosa, aunque sea de importancia menor, debe ser tratada sin consultar a la sede apostólica, y todo lo que se hace en las provincias debe ser referido a esta sede. Cierro cita. Reflejando la práctica de buscar la guía de Roma. San Agustín de Hipona, en su sermón 149, dice, abro cita, Pedro, que solo entre los apóstoles mereció representar a toda la iglesia,
recibe las llaves del reino de los cielos. Cierro cita. En su carta 53 a Generoso añade, abro cita, si la sucesión de Pedro es el principio de unidad de la Iglesia, quien se separa de la cátedra de Pedro está fuera de la Iglesia. Cierro cita. San Vicente de Lens, en su Communitorium, afirma, abro cita, la fe católica es la que ha sido guardada con fidelidad en la Iglesia de Roma, la cual nunca ha errado en la fe. Cierro cita. San Próspero de Aquitania, de Ingratis, escribe, inicio cita, Roma, la sede apostólica por la que la autoridad de Pedro es la cabeza del orden. Cierro cita, reconociendo su primacía. San León Magno, en su sermón 82 proclama, abro cita, el cuidado universal de la Iglesia está conferido a Pedro y su sucesión continua en nuestros tiempos. Cierro cita. Este papa enfatiza la continuidad de la autoridad petrina. San Máximo el Confesor, en sus Opúscula Teológica y Polémica, dice, abro cita, la Iglesia romana, cabeza de todas las iglesias, ha sido guardiana inquebrantable de la fe apostólica. Cierro cita, defendiendo a Roma frente a presiones bizantinas. San Gregorio Magno, en su Epístola 13, a Juan de Constantinopla sentencia, abro cita, quien no está en comunión con la sede de Pedro, no pertenece a la Iglesia. Cierro cita. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías lo llama, abro cita, Pedro, príncipe de los apóstoles, que por muchos años fue obispo de la Iglesia de Roma. Cierro cita. San Beda el Venerable, en su Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés, afirma, abro cita, Pedro, el príncipe de los apóstoles, a quien el Señor designó como pastor supremo de su Iglesia. Jóvenes, ustedes son el futuro de la Iglesia en México, una nación forjada por la fe católica que San Pedro sembró en el siglo I. Los cristianos eran pocos, perseguidos por un mundo pagano, pero su firmeza transformó la historia. Hoy ustedes enfrentan un desafío similar. Corrientes modernas que rechazan lo sagrado por modas vacías, prometiendo progreso pero entregando miseria. Hablan de libertad pero esclavizan con egoísmo y confusión. Como esa ideología que dice, puedes ser lo que quieras, quitándote la certeza de ser hijo, hija de Dios. Otros culpan a la fe de los males, como Nerón culpó a los cristianos, mientras ofrecen una igualdad que divide y una prosperidad que nunca llega. Pedro les dice, sean piedras vivas, no teman defender la vida, la libertad verdadera o la patria. La Iglesia no es un recuerdo del pasado, es una comunidad viva que ustedes deben fortalecer con trabajo y oración. Mi hija y todos ustedes heredarán un México que necesita raíces profundas, no espejismos huecos. Sean firmes, la fe es nuestra fuerza, no las promesas que se las lleva el viento. Levántense, jóvenes, organicen sus familias, sus barrios, como Pedro organizó a los primeros cristianos en medio del caos. Recen con fervor, trabajen con esfuerzo, edifiquen un futuro sólido, sean decididos, sin rodeos, poniendo lo primero lo esencial. No están solos, es nuestra causa. Lean las cartas de San Pedro, descubran la fuerza de una fe que no se doblega ante las persecuciones ni modas falsas, esas que prometen liberación y entregan cadenas, confusión y pobreza. Juntos hagamos de nuestra tierra un reflejo de la civilización cristiana que Pedro fundó. Libre porque obedece a Dios, justa porque valora la vida, fiel porque no olvida sus raíces. No se dejen engañar por quienes ofrecen un mundo sin Cristo. Sin Él no hay progreso ni verdad. Suscríbanse, compartan este mensaje, sean la voz de una iglesia viva. Mi hija y cada uno de ustedes son la esperanza de la iglesia. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe, Madre y Reina, los guíe siempre por el camino de la verdad. La vida de Pedro es un modelo de liderazgo humilde y conversión constante, de pescador sin letras a pastor de millones, de débil en su negación a roca en su martirio. Nos enseña que la fe es acción, trabajar por la comunidad, defender la verdad, unir a los dispersos. En su tiempo enfrentó herejías y persecuciones. Hoy nosotros enfrentamos ideologías que diluyen nuestra identidad cristiana, como el progresismo secular que rechaza la tradición. Pedro nos muestra que la libertad verdadera viene de la fe, no de promesas vacías. Su legado en Roma sigue vivo. La Iglesia Católica, columna de la civilización occidental, nació de su sangre.
La iglesia de ahora necesita esa misma firmeza para construir un futuro de fe y trabajo. El sentido de la fe.